Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a tu programa Reavivados por su palabra. Un programa que tiene como finalidad que pases una devoción diaria con Dios y puedas completar tu estudio completo de la palabra de Dios a través de un capítulo diario. El día de hoy vamos a leer Ezequiel capítulo 10. Vamos a leerlo todo completo y después vamos a comentar cosas interesantes de este capítulo. ¿Estás listo? Comenzamos. Ezequiel capítulo 10, verso 1. Luego vi, encima de la bóveda que estaba sobre las cabezas de los seres alados, apareció algo así como un trono que parecía de zafiro. Versículo 2. Y el Señor dijo al hombre vestido de lino: métete entre las ruedas del carro, debajo de los seres alados, y toma un puñado de brasas encendidas, de estas que están en medio de los seres alados, y espárcelas sobre la ciudad. Y vi cómo el hombre se metió. Versículo 3. En ese momento los seres alados estaban al sur del templo, y una nube llenaba el atrio interior. Verso 4. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima de los seres alados y se dirigió a la entrada del templo, y la nube llenó el templo, y el atrio se iluminó con el resplandor de la gloria del Señor. Versículo 5. El ruido que hacían las alas de los seres alados se oía hasta el atrio exterior. Era como si el Dios Todopoderoso estuviera hablando. Versículo 6. Entonces el Señor ordenó al hombre vestido de lino que tomara fuego de entre las ruedas del carro, de en medio de los seres alados. El hombre fue y se puso junto a una de las ruedas. Versículo 7. Debajo de las alas de los seres alados se veía así como una mano de hombre. Uno de ellos extendió la mano hacia el fuego que estaba en medio, y tomando un poco, se lo puso en las manos al hombre vestido de lino, el cual lo tomó y se fue. Versículo 8. Y apareció en los querubines la figura de una mano de hombre debajo de sus alas. Versículo 9. Y miré, y he aquí 4 ruedas junto a los querubines, junto a cada querubín una rueda, y el aspecto de las ruedas era como de crisólito. Verso 10. En cuanto a su apariencia, las 4 eran de una misma forma, como si estuviera una en medio de otra. Versículo 11. Cuando los seres alados avanzaban en una de las 4 direcciones, no tenían que volverse, sino que avanzaban en la dirección en que iba el de adelante. Versículo 12. Su cuerpo, sus espaldas, sus manos y sus alas estaban llenos de reflejos por todos lados, lo mismo que las 4 ruedas. Versículo 13. Yo mismo oí a las ruedas, también les daban el nombre de carro. 14. Cada ser alado tenía 4 alas. La primera cera era... Versículo 14. Cada ser alado tenía 4 caras. La primera cara era la de un toro, la segunda la de un hombre, la tercera la de un león y la cuarta la de un águila. Versículo 15. Estos seres son los mismos que yo había visto junto al río Quebar. Los seres alados se levantaron. Versículo 16. Y cuando ellos avanzaban, también avanzaban las ruedas. Y cuando alzaban las alas para levantarse del suelo, las ruedas no se apartaban de su lado. Verso 17. Cuando se detenían también las ruedas, y cuando se levantaban también las ruedas, porque las ruedas formaban parte viva de ellos. 18. Entonces la gloria del Señor se elevó de encima del templo y se colocó sobre los seres alados. 19. Estos alzaron las alas y se levantaron del suelo. Yo vi cómo se levantaron, con las ruedas a su lado,
y cómo se detuvieron en la puerta oriental del templo del Señor. La gloria de Dios de Israel estaba encima de ellos. Eran los mismos seres alados que yo había visto debajo del Dios de Israel, junto al río Quebar. Entonces me di cuenta de lo que eran. Verso 21. Cada uno de ellos tenía 4 caras y 4 alas, y debajo de las alas se veía algo que parecía manos de hombre. Versículo 22. Las caras tenían la misma apariencia que las de los seres alados que yo había visto junto al río Quebar. Cada uno avanzaba de frente. Bien, ¿y qué podemos comentar acerca de este capítulo? Como el capítulo anterior, tiene algunos simbolismos, profecías y algunas cosas interesantes que a veces no entendemos. Pero ¿qué podemos abundar y apoyar en este comentario? Bien, desde el versículo 10.1 y los capítulos 8 al 11 presentan gráficamente la gloria de Dios saliendo del templo. En el versículo 3 y 4 del capítulo 8, la gloria de Dios estaba sobre la puerta del norte. Luego se trasladó a la entrada, o sea, al umbral, según el versículo 3 del capítulo 9. Luego a la mano derecha de la casa, parte sur del templo, según el versículo 10.3. A la puerta oriental también, según el versículo 19 y 18 del capítulo 10. Y más adelante vamos a leer desde el 11.1 y vamos a corroborar esto. Y finalmente al monte al oriente de la ciudad, según el capítulo 11, versículo 23. Probablemente al monte de los olivos. Debido a los pecados de la nación, la gloria de Dios se había ido. Y eso es algo a recalcar. Según el versículo 10.2, la santidad perfecta de Dios demanda castigo por el pecado. Los querubines son ángeles poderosos. Las brasas encendidas esparcidas sobre la ciudad presentan la purga del pecado. Para Jerusalén esto significaba la destrucción de todo el pueblo que pecó flagrantemente y se negó a arrepentirse. Y muy poco tiempo después de esta profecía, los babilonios destruyeron Jerusalén con fuego. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en 2 de Crónicas 36:19. Y algo también importante a ver es lo que dice en el verso 18 de este capítulo de Ezequiel 10. La gloria de Dios se apartó del templo y nunca más estuvo completamente presente otra vez hasta que Cristo mismo lo visitó en los tiempos del Nuevo Testamento. La santidad de Dios requirió que él abandonara el templo porque el pueblo lo había profanado tanto. Dios tuvo que destruir completamente aquello que el pueblo había pervertido a fin de que la verdadera adoración fuera renovada. Y este es realmente el mensaje de Ezequiel 10. Dios ya no podía permanecer en medio de su pueblo, tuvo que huir, tuvo que desaparecer, ya que el pueblo había faltado tanto al respeto, había profanado tanto el nombre de Dios, que pues ya no tenía sentido seguir allí. Entonces nosotros debemos comprometernos, nosotros mismos, nuestras familias, nuestras iglesias y nuestra nación, a seguir a Dios fielmente para que nunca más debamos experimentar el abandono de Dios. Tristemente y lastimosamente en Ezequiel 10 Dios pues abandona a su pueblo, la gloria del Señor abandona el templo. Y nosotros debemos decidir el día de hoy, ¿queremos que Dios permanezca en nuestras vidas, con nuestra familia, con nuestros trabajos, con nuestros planes, con nuestros matrimonios, con nuestros hijos? ¿O queremos que Dios nos abandone? Yo creo que nadie quiere que la presencia de Dios se vaya, ¿verdad?, de nuestras vidas. Entonces, la tarea de hoy, la reflexión de hoy de Ezequiel 10 es eso, permanecer siempre haciendo la voluntad de Dios, lo más que podamos, persistir, luchar contra esta lucha entre el bien y el mal y salir vencedores no con nuestras propias fuerzas, hermanos, sino a través del poder de Cristo Jesús. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. No olvides que vamos a continuar el día de mañana con Ezequiel 11.
en tu programa de Reavivados por su palabra. Mi nombre es Toño García y nos vemos hasta la próxima. Dios te bendiga.